chicos, mi nombre es Andrés Correal y yo soy el profesor de la sede San Isidro de nuestro Colegio Ecológico de San Francisco. Hoy primero que todo pues quiero hacerles una invitación a que participen activamente en nuestro Centro de Interés Audiovisual y Tecnológico. Y bueno, les voy a contar un poquito acerca de todas las cosas que nosotros podemos hacer en este Centro de Interés. Pero entonces pues vamos a darle una vuelta al pueblo y les voy contando. Camín. En nuestro Centro de Interés Audiovisual y Tecnológico, Ecotic, vamos a aprender a hacer cine. Todo comienza cuando aprendemos a escribir una historia, cómo vamos a organizar los guiones, cómo se manejan las cámaras, cómo se manejan los editores de audio, los editores de video, para crear una obra audiovisual. Los conocimientos no solo nos van a ayudar en el momento que queremos hacer tareas para el colegio. Si tenemos algún emprendimiento, nuestros padres o alguien más, podríamos hacer perfectamente comerciales y además podríamos participar en festivales que nos van a dejar unos premios increíbles, viajes, muchas vivencias y poner el alto el nombre de nuestro colegio. Bueno, nuestra misión principal es aprender a hacer cine. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar primero un proceso por medio del cual vamos a aprender a contar historias. Porque antes de que existan imágenes en la pantalla, lo que tenemos que tener dentro nuestro y muy bien apropiado es una historia que queremos contar. Entonces, en un primer momento, lo que nosotros vamos a aprender es a contar historias. Vamos a aprender qué es la narratología, qué es un narrador, cuáles son las herramientas conceptuales que podemos utilizar para llevar nuestras historias a la pantalla. Y hoy, que es nuestro primer día de encuentro de centros audiovisuales, entonces vamos a meternos de lleno con el asunto de lo que es la creación literaria. La creación literaria tiene dos personas que son la misma pero son diferentes. Por un lado vamos a tener al autor y por el otro lado vamos a tener al narrador. Tenemos que tener muy clara cuál es la diferencia entre autor y narrador. Podemos decir lo siguiente, que autor es una persona que existe en el mundo real y el narrador es una persona creada por el autor y tiene como objetivo contar una historia. El autor es una persona real de carne y hueso que se sienta a escribir. Aquí, el autor eres tú. Pero el escritor o el autor sabe que para contar una historia a veces es necesaria una voz que no sea la propia. A veces necesitamos que alguien más esté contándonos esa historia. Y ese alguien más será el narrador, quien tendrá unas características. El narrador es una persona imaginada por el autor, creada para que cuente la historia. Aquí el narrador lo creas tú. Supongamos que nuestro narrador nos va a contar una historia que ocurrió en la calle, de pronto de unos indigentes. Entonces no vamos a poner la historia a ser contada por un médico. No, necesitamos a alguien que esté en ese lugar, que conozca las formas y las maneras de la gente que vive allí. Uy, ¿sabe qué, mi perro? Usted no se acaba lo que pasó ayer por la tarde con el Fercho si pilla. Y es que el Chago no. Pero ¿y qué pasa si esta historia no me la cuenta Uñero? Porque no es una historia de la calle, sino que es una historia que sucede en una oficina, por ejemplo. Imagínate que Fernando ayer en la noche me llamó súper preocupado. Creo que algo le ha pasado. ¿Qué opinas si lo llamamos? Entonces, ¿sí ven cómo cambian las formas de hablar dependiendo quién es ese personaje que nos está contando las cosas? Y esa, les repito, se llama la modalización del personaje. En nuestras historias que hicimos en las tareas que tenían que hacer en Semana Santa, que espero que hayan hecho las tareas, muchachitos, de la entrevista con los abuelos, porque si no, frikis. En esas historias, ¿qué tipo de voces vamos a utilizar? Muy probablemente vamos a encontrar la palabra su merced.
Muy probablemente escuchamos a los abuelos llamando al nieto allá. ¡Ole, Gedioco, que venga de pa' acá, que es que lo necesita su abuelito! La modalización del narrador hace referencia a las características que el autor le da al narrador en pro de que sea coherente en la historia. Todas esas cosas le van a dar un tinte a ese narrador, a ese señor que nos está contando la historia. Y bueno, los narradores tienen otro tipo de características y otro tipo de clasificaciones que vamos a ver a continuación. Bueno, y vamos en que una vez que el autor ha encontrado una historia que merece la pena contar y que él quiere realmente contar, como los relatos de la labranza y las leyendas de la vereda, o los recuerdos de los abuelos que recolectamos en nuestras entrevistas, debe tomar una decisión fundamental. ¿Desde dónde se va a contar? No es lo mismo que la historia nos la cuente alguien que está dentro de la historia, alguien que estuvo dentro de una batalla, contándonos todo lo que sintió, lo que olió, lo que percibió, o que nos la cuente una persona que nunca estuvo en la batalla y que nunca estuvo dentro de los sucesos que busca relatar la historia. Mas, sin embargo, cualquiera de estos dos narradores son totalmente válidos. Así encontraremos tres tipos de narrador: autodiegético, cuando el narrador es el personaje principal; homodiegético, cuando el narrador es un personaje secundario; y heterodiegético, cuando el narrador no hace parte de la historia. ¿De quién es la historia que vamos a contar? ¿Es mi historia o es la historia de alguien más? Si es mi historia, si yo estoy contando lo que me pasó a mí, es una historia en primera persona. Si estoy contando algo que le pasó a alguien más, voy a tener una historia en tercera persona, narrador en primera y tercera persona. Primera persona, el narrador se refiere a sí mismo. La historia se cuenta desde el yo o el nosotros. Tercera persona, el narrador se refiere a otros, él, ella, ellos o ellas. Otra forma de clasificar a nuestros narradores es dependiendo de lo que saben y de lo que no saben. Es diferente un narrador que sabe absolutamente todos los detalles que pasan en la historia y las cuenta como si fuera un dios que se las sabe todas, a un narrador que solo sabe una partecilla de la historia. Según lo que sabe de la historia el narrador, puede ser omnisciente, quien sabe y narra todo cuanto sucede en la historia, incluso lo que piensan y sienten los personajes. O puede ser equisciente o parcial, que solo conoce o percibe partes de la historia. Suele ser un personaje. Buenas, ya vamos terminando. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Vamos a tener narradores dependiendo de tres características de ellos. Si hablan sobre ellos o hablan sobre alguien más, narrador en primera o tercera persona. Si están hablando de una historia en la cual ellos estuvieron inmersos o están contando una historia en la cual ellos no estuvieron inmersos. Homodiegéticos y heterodiegéticos. Y vamos a tener los narradores que saben todo, que son los omniscientes, o los otros que podríamos llamar narradores parciales, los que no conocen todo lo que sucede dentro de la historia. Espero que les haya funcionado esta suerte de tutorial que ahora vamos a practicar. Entonces, saquen sus ejercicios, sus entrevistas y reciban las instrucciones del profesor que está en el aula. Fue un gusto encontrarnos. Chao.